Bienvenidos, de nuevo les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a conversar con el secretario de Salud del distrito, Luis Gonzalo Morales, acerca de la gran cantidad de temas de desarrollos, de cosas ya logradas, pero también acerca de la gran cantidad de quejas que hay por diferentes situaciones de salud. Secretario, bienvenido. Claudia, buenas noches. Un placer estar aquí contigo y en este programa. Muy amable. Secretario, empecemos hablando de Capital Salud. A ustedes en el plan de desarrollo les aprueban un presupuesto de 13,5 billones para los temas de salud y buena parte de ese presupuesto va a ir a la capitalización o al mejoramiento de las finanzas de Capital Salud. Pero veo que en los planes, en las metas que ustedes tienen en su página de internet dice disminuir en 12% la insatisfacción de los usuarios de Capital Salud. O sea, el mensaje es, le vamos a meter mucho, pero no se va a notar tanto. Sí, sin duda. Lo primero es destacar la voluntad que tiene el alcalde Enrique Peñalosa de que la salud sea un tema prioritario. Tú lo dices, 13.5 billones de pesos representa casi un 60% más de lo que se invirtió en la administración anterior. Y eso demuestra el compromiso, demuestra la voluntad, demuestra la prioridad que tiene el tema de salud. Tú lo mencionas. Capital Salud es una entidad del distrito, mayoritariamente propiedad del distrito, la EPS, que afilia a más de 1 millón de personas pobres en Bogotá, es prácticamente la única EPS que tiene el distrito y tiene dificultades, no lo podemos negar. Recibimos esta entidad con un déficit de más de 600.000 millones de pesos. Y por eso nos da temor en un principio plantear metas muy ambiciosas, porque es que el esfuerzo que hay que hacer para recuperar esta entidad es monumental. De hecho, ustedes ya hablan de algunos logros en Capital Salud, o sea, en la reducción del tiempo en que se demoran los pacientes para darles las citas, pero el mensaje entonces, secretario, es, mire, digámosle a la gente claramente, ¿qué puede esperar al final de esta administración y sobre todo como en la coyuntura de las crisis de este año por las filas para recibir medicamentos y todo eso? ¿Qué pueden esperar en realidad y qué definitivamente no van a tener a pesar de toda la plata que se le va a meter? Sí, mire, lo primero, lo más importante es que tenemos la voluntad, tenemos el equipo, tenemos unas metas muy claras, tenemos unas herramientas muy claras y nosotros esperamos que con las medidas que estamos planteando, algunas de ellas apertura de más puntos de atención, pero lo más importante de Capital Salud es la integración con la red de prestadores del distrito. Esto va a permitir que se reduzcan gradualmente y esperamos que esto se va a notar de manera muy sensible para final de año. Se reduzcan los trámites, se reduzcan las filas, todo eso que estamos viendo actualmente se reduzca. Es que hoy es absurdo que la gente tenga que ir a hacer una fila por pedir simplemente un examen de laboratorio. Y nosotros estamos trabajando y es promesa, antes de terminar el año tenemos que haber impactado significativamente en lo que al ciudadano de la calle le duele. Sí. Y es tener que madrugar a pedir una cita o una autorización y eso es lo que esperamos que mejore y así estamos comprometidos y trabajando en ello. La ley de fortalecimiento institucional sancionada ya por el presidente para, en efecto, digamos, facilitar el pago de las deudas al sistema de salud, ¿de qué manera va a ampliar el plan que tiene el distrito para mejorar la situación en Capital Salud? ¿O eso ya estaba dentro de lo previsto y dentro de lo anunciado? No, no estaba dentro de lo previsto y esta ley, particularmente para Bogotá, tiene un enorme impacto. Nosotros ayudamos a la construcción de esa ley porque esa ley permite utilizar lo que se conoce como los saldos de cuentas maestras, que son unas cuentas que tenía el distrito congeladas, que no podía utilizar en el mejoramiento de la red, y en esa cuenta tenemos 150.000 millones de pesos. Eso significa que ahí vamos a poder utilizar 80, 90.000 millones de pesos en mejorar la prestación de servicios, en ayudar a capitalizar a Capital Salud. Esto es una lotería que nos ganamos, porque no contábamos, eso no estaba dentro del plan de desarrollo, y pues hicimos mucha fuerza para que se aprobara la ley, pues ya se aprobó, ya se sancionó y eso nos va a ayudar mucho. Bueno, pero entonces hablemos en números redondos, secretario, porque es que usted dice el déficit es de 600.000 millones, ¿cierto? Yo leo en varios reportes que pierde 100.000 millones bimensualmente, Capital Salud. Leo que la capitalización aprobada dentro del plan de desarrollo fue de 66.000 millones, ¿verdad? Con la plata que viene por la ley sancionada con el presidente, igual no dan las cuentas para decir, listo, se puede sanear esta entidad al final de este cuatrenio.
¿qué van a hacer? Sí, mire, lo primero es que aparte de que recibimos de por sí oficialmente un déficit muy grande, estimado en 550 mil millones de pesos, las cuentas no están claras en Capital Salud. Nosotros hemos contratado una firma especializada para que haga un análisis de las cuentas, para que revisemos y sepamos exactamente cuál es la situación, cuánto es lo que se debe. El plan de desarrollo incorporó en la totalidad 417 mil millones de pesos para fortalecer Capital Salud en estos 4 años. Y de eso, pues, debemos capitalizar por lo menos 65, 70 mil millones de pesos el primer año, que están dispuestos y que estamos en proceso de negociación con la Superintendencia de Salud para capitalizar el primer año. Lo que pasa es que todos estos son por un lado, son unos requerimientos legales que hace el gobierno de dineros que hay que disponer para respaldar las deudas, pero igualmente lo que son los pasivos exigibles. Y los pasivos exigibles de Capital son del orden de 500 mil, pero hay que tener en cuenta que la mitad de eso se lo debe a la red pública. Y por eso es el efecto tan grave de la situación de Capital sobre la prestación de servicios en Bogotá. Es que Capital arrastra a la red pública en ese déficit. Y en ese sentido, pues, aunque hay 417 mil millones de pesos para fortalecimiento de Capital, también tenemos aprobado en el plan de desarrollo y está hoy en discusión en el Congreso 175 mil millones de pesos de cupo de endeudamiento para fortalecimiento de la red. Y si a eso le sumamos lo que nos acaba de aprobar el Gobierno Nacional, pues nosotros pensamos que tenemos recursos suficientes para en muy corto tiempo solucionar esta situación. Y entonces nos olvidamos de la idea inicial que tenía el distrito, que la propuso en el plan de desarrollo y luego la retiró porque no hubo, pues, no fue bien recibida entre los concejales, de vender Capital Salud. O sea, eso ya es una idea eliminada de las intenciones del No, distrito. yo no creo que lo que se planteó era enajenar, pues, total o parcialmente, pero lo retiramos porque estamos dispuestos a discutir con el Consejo, pero yo considero y nosotros consideramos, inclusive lo hemos discutido con algunos concejales, que Capital Salud tiene que dar el paso y no solamente afiliar personas del régimen subsidiado, sino del régimen contributivo. Es que la diferencia, la mayoría de los afiliados de Capital están en el sur, pero la gente que vive en el sur, la única diferencia es que tiene un contrato de trabajo. Y el hecho de que usted tenga un contrato de trabajo, pues aparece en el régimen contributivo, pero se gana un salario mínimo. Quizás sea más pobre que el que vive al lado y está en el régimen subsidiado, o sea, igual de pobre. Entonces, nosotros tenemos que buscar una alianza estratégica porque no tiene sentido que segmentemos la población. Que en un barrio donde el 70% de la gente es del régimen contributivo y el 30% del régimen subsidiado, entonces que le digamos, ustedes los atienden acá, y al que vive en la casa del lado lo atienden en otro lugar. Hay que fortalecer, hay que ser, digamos, más incluyente en lo que hace Capital Salud y no descartamos que hagamos una alianza con alguien para poder afiliar. O sea, la venta, para hablarlo de una manera muy clara, es de seguir insistiendo en vender parcial o totalmente la entidad. Mire, no hablemos de vender, hablemos de buscar un socio y ojalá un socio sin ánimo de lucro, que no tenga ese interés de lucro en el funcionamiento de la entidad, pero que pueda aportar no solamente con su conocimiento, sino con los afiliados que pueda tener. Y aquí hay varias entidades, hay cajas de compensación, hay entidades que tienen una vocación de servicio y estarían dispuestas a entrar. Más que a comprar o a pensar en lucro, es a hacer sinergia para atender a la población pobre de Bogotá. Bueno, ya entra a regir a partir del 1 de agosto, esto que hizo de 20, ¿cuántos hospitales? 22. 22. De 22 hospitales hizo 4 como grandes, redes. Grandes redes. ¿Cómo está funcionando eso y qué va a cambiar para el usuario a partir del 1 de agosto? Sí, para la gente del común significa que usted anteriormente, si quería ser atendido en un hospital de primer nivel, iba al hospital de primer nivel. Si entonces el de primer nivel le decía, tiene que pedir una cita para un especialista en segundo nivel, entonces tenía que salir de ese hospital, ir a pedir una autorización e ir al de segundo nivel. Y si en el de segundo nivel le decían, usted tiene que ir a una cirugía al de tercer nivel, entonces le tocaba salir de ahí, pedir una cita y ir al de tercer nivel. Como ya es una sola institución, esto es un solo paso. Esto es como pasar el paciente del primer piso al segundo piso. Ya no tiene que hacer todo ese trámite. ¿Eso qué significa? Atención integral. Eso significa menos trámites. Eso significa menos autorizaciones. Eso significa más comodidad para las personas. Entre las críticas que he oído, que usted siempre sabe que toda idea tiene detractores, está que si esa red, una de esas 4 redes no es especializada, por ejemplo, en cosas de reumatismo,
y la persona necesita y le queda en su sector, ese hospital le van a decir no, aquí no, porque es que a usted le corresponde la otra red donde sí son especializados en reumatismo. Entonces igual tendría que hacer un gran desplazamiento y alejarse del lugar donde usualmente se mueve. ¿Eso es así? Pues mire, le digo una cosa, ¿qué sucede hoy? 70% de la población que está en el sur de Bogotá está afiliada al régimen contributivo y básicamente a prestadores privados, a hospitales privados que están en el norte. Hoy la gente se está desplazando desde el sur hacia el norte. El hecho de especializar puede que tenga en ese sentido alguna incomodidad, pero es que la especialización es una ventaja desde el punto de vista de la calidad del servicio, especialmente. En vez de tener yo 4 servicios abiertos funcionando a medias, prefiero tener un servicio especializado. Ahora, la especialización va a funcionar es básicamente para la parte de alta complejidad y de cirugía y de hospitalización. Eso no es para el paciente de a pie. Para eso estamos hablando de los 40 CAPS. Los especialistas para la consulta, que es eso que tal vez tú me hablas, van a estar en todos los lugares, van a estar en las localidades. Estamos hablando de 40 CAPS, centros de atención prioritaria, unos 2 por cada una de las localidades. Ahí van a estar los especialistas, ahí va a estar el laboratorio, los rayos X. ¿Pero qué te van a operar? Pues yo prefiero que me operen en un lugar donde sea especializado en ese tema y no en un hospital general donde se hace de todo a la vez. Eso es algo dentro del proceso de prestación de servicios de salud que avanza. Hay que especializar los servicios, pero los complejos. A propósito de los 40 CAPS, los 2 primeros que entran a operar lo van a hacer en lo que era el Hospital San Juan de Dios. Sí, así es. Nosotros cambiamos lo que la administración anterior pensaba hacer, que era abrir ese edificio de 10 pisos, ponerlo a funcionar como hospital, algo que no tiene ninguna presentación, y le explico brevemente por qué. Porque si usted mira el estudio que la misma administración anterior contrató, abrir el Hospital San Juan de Dios, hacer el reforzamiento estructural, hacer la remodelación, volverlo a dotar, costaba 600.000 millones de pesos. La administración anterior dejó unos contratos firmados por 12.000 millones, que son 12.000 de 600.000. Entonces nosotros dijimos, no tiene sentido que me gaste 12.000 millones de pesos tratando de abrir un hospital que vale 600.000, abrirlo. Entonces lo vamos a utilizar en un edificio anexo que sí se podía recuperar y ahí vamos a abrir 2 centros de atención prioritaria para atención. Uno de pacientes de cáncer y otro de pacientes crónicos, que es una necesidad sentida en esta ciudad, especialmente para la gente del régimen subsidiado. ¿Con los mismos 12.000 millones o qué pasa con esos 12.000 millones? No, con los mismos 12.000 millones. Con los mismos 12.000 millones. O sea, se cambiaron los contratos. Sí, cambiamos. No cambiamos los contratos, simplemente le dijimos al contratista, en vez de arreglar ese edificio, venga, arreglemos que nos alcanza la plata, y eso es lo que vamos a abrir a finales de agosto. ¿Con qué dificultades se ha encontrado usted con los concejales que han sido tradicionalmente los dueños de los puestos en los hospitales y en la red de hospitalaria en general? El alcalde Enrique Peñalosa dijo, aquí hay sectores claves. Los sectores sociales son claves. Los sectores sociales como salud, como educación, como integración social y algunos otros, pero especialmente esos son sectores claves y voy a traer técnicos. Aquí no va a haber ninguna participación política, aquí no va a haber las repartijas que se hacían en otra época, que no es que esté especulando, es que eso es lo que escuchamos en el juicio del carrusel de la contratación, cómo se repartían entre los concejales, estos 2 hospitales para usted, estos 2 hospitales para usted, el contrato de las ambulancias para usted. Pero claro, eso no opera en esta alcaldía y tenemos todo el respaldo del alcalde Enrique Peñalosa de que esos son sectores sagrados, los sectores sociales son sectores sagrados. Pero hablemoslo con nombres y apellidos y con también los nombres de los hospitales y con el número de gente que estaba contratada o que está, creo todavía, porque todavía faltan unos contratos por vencerse, ¿verdad? Sí. Que está contratada por cuenta de esos manejos tradicionalmente, desafortunadamente así ha funcionado la ciudad. Deme nombres y deme números. Sí, concretamente, contrato de ambulancias. Eso es insólito, que con ese contrato de ambulancias metieron a la cárcel a un alcalde, a un secretario de salud y a 3 o 4 concejales, entiendo, con esos contratos. Pero no terminaron los contratos continuaron. Y yo fui el que vine a terminar esos contratos. O sea, todos esos contratos, a pesar de lo que sucedió, pues los dejaron ahí. Yo no sé de quién eran esos contratos, yo no sé quién se beneficiaba, sencillamente nosotros terminamos esos contratos. Le pongo otro ejemplo concreto, Hospital de Suba.
Pasó en 3 años de tener 12 contratistas a tener 1.800 contratistas. 1.800 contratistas que no se justifican. Y no se justifican porque no es sino que mire las estadísticas de producción de servicios. A ver si con 1.800 contratistas aumentaron las consultas o aumentaron las cirugías. No, hubo un crecimiento de un 10% como máximo en las actividades, pero multiplicaron por 100 el número de contratistas. Eso lo hizo la administración anterior. Además lo hizo contratando un intermediario laboral, una empresa SAS, que entre otras cosas eso está prohibido, la intermediación laboral está prohibido. Ese es el tipo de cosas que nosotros hemos encontrado. Estoy hablando de Suba, pero igual encontramos en el Hospital del Tunal contratos con fundaciones de papel, y le digo de papel porque cuando vamos a ver la dirección donde están no existe, que se contrataba, en el caso del Hospital del Tunal, una fundación con la cual se contrataban 350 personas del hospital, se hacía intermediación laboral. Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos acabando y que tenemos todo el respaldo del alcalde Enrique Peñalosa. Eso no puede suceder. ¿Sobre eso han puesto ustedes denuncias? Sí, señora. Ayer en la evaluación que hacíamos con las gerentes, nosotros ya hemos encontrado hallazgos. Más o menos en todas las redes llevamos alrededor así, una cifra gruesa, alrededor de 90 hallazgos en los diferentes lugares. Hallazgos que han sido notificados a las autoridades, desde hallazgos de tipo fiscal a la Contraloría, hallazgos de tipo disciplinario a la Personería, a la Procuraduría, pero igualmente también tenemos hallazgos de tipo penal, que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. ¿Cómo va a quedar entonces la planta, secretario? Ahorita cuando se terminen de vencer los contratos anteriores, bueno, ya se vencieron unos que no fueron renovados, pero ¿cuánta gente va a quedar trabajando? ¿Cuánta gente había? No, nosotros lo que estamos haciendo, y para no generar pánico, el personal asistencial que tenemos es, digamos, adecuado. Nos hace falta personal asistencial. Simplemente, en vez de contratar a las personas por un intermediario laboral que se quedaba con el 7%, que les descontaba el 7%, lo que hemos hecho, lo que hicimos en Suba ya, lo que hicimos ya en el Hospital del Tunal es que los contratamos directamente nosotros y no le hacemos ese descuento del 7%. Que eso era algo que iba para el bolsillo de un privado y que no tiene ninguna justificación. La planta de personal asistencial es adecuada. Yo creo que en algunos casos, en la medida que mejoremos los servicios, vamos a necesitar más gente asistencial, pero lo que sí le tengo que decir es que la planta administrativa está hipertrofiada por completo. ¿Cuánta gente tiene? Pues imagine que de cada 100 personas, 50 son del área administrativa y 50 del área asistencial. Eso no tiene ninguna presentación. Nosotros nos estamos gastando, en lo que encontramos, 35, 40% del presupuesto en algunos casos en administración, cuando no debe ser más del 15%, cuando yo no debo tener más de 20 personas administrativas por cada 80 asistenciales. ¿Esto significa que cuántas personas deben salir del área administrativa? No, exactamente no sé, pero no tengo la cifra exacta, pero nosotros empezamos un proceso de ajuste gradual. Le puedo decir que no más por el hecho de pasar de 22 administraciones que teníamos a 4 administraciones, eso significa una reducción inicialmente de alrededor de 300 personas, pero eso ya se vino dando, o sea, eso no ha sido de un golpe, eso ha sido gradual, y en los ajustes que vamos a ir haciendo, pues habrá que ajustar la planta de personal administrativo. Vuelvo y le digo, muchos de ellos subcontratados a través de terceros, y lo que estamos haciendo es acabando esos contratos. Como el caso de las señoras embarazadas, sí, que fueron despedidas por el tercero. Sí, fueron despedidas por el tercero debió haber respondido por eso. No obstante, a todas ellas les ofrecimos y prácticamente todas ellas se volvieron a vincular con el hospital y están vinculadas. Secretario, ya queda muy poco tiempo y quiero que nos cuente, porque se comprometieron también a construir 6 hospitales y uno dice, bueno, pero con todas estas dificultades del sistema, ¿a qué horas, cuándo van a empezar, qué van a poder dejar realmente entregados? Y hay que surtir unos procesos, estudios, licitaciones y demás. Aterrícenos a la realidad y díganos qué se va a poder hacer. Mire, empezamos desde antes de posesionarnos. Empezamos el trabajo con la Financiera de Desarrollo Nacional. La idea es construir hospitales nuevos
básicamente para reponer infraestructuras que están hoy completamente obsoletas, como el Hospital Simón Bolívar o el Hospital Santa Clara, completamente obsoletas. ¿Pero cuándo empieza, digamos, la nueva ya construcción? Empezamos porque esto tiene un proceso, como todos los procesos en el sector público. Hay que hacer primero, esta es una inversión muy grande, esta es una inversión de cerca de 3 billones de pesos, 6 hospitales, 40 centros de atención ambulatoria. Inicialmente tengo una pequeña discrepancia con el alcalde, porque él dice que son 4, yo le digo que son 6, y yo le digo, le apuesto al alcalde a que van a ser 6, y él dice, pues ojalá que sean los 6. Pero son 6 hospitales, 40 centros de atención ambulatoria. Esto empieza el proceso primero de estructuración técnica, financiera, legal, en lo cual venimos trabajando prácticamente desde el 1 de enero con la Financiera de Desarrollo. Este proceso puede tardar alrededor de un año, o sea, para principios del año entrante estaremos abriendo las licitaciones, invitando a que se presenten las propuestas para estas construcciones por alianzas público-privadas, algunos de ellos, otros con recursos propios, pero básicamente digamos que para principios, mediados del año entrante se están abriendo las licitaciones y digámoslo así, desafortunadamente no las van a inaugurar. De pronto los centros de atención ambulatoria sí vamos a inaugurar varios, pero hospitales lo veo difícil, la construcción, pero tenga en cuenta, Claudia, en los últimos 12 años prácticamente no se construyó ninguna cama hospitalaria en Bogotá. Se me quedan un montón de temas entre el tintero, pero lo que sí puede ser más, y ya se nos acaba el tiempo, lo que sí vamos a ver ya muy pronto es, para el 30 de agosto, el inicio del Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología, y para diciembre la plataforma digital unificada. Vamos a aunar esfuerzos para trabajar en el desarrollo de la ciencia, la investigación y la formación del talento humano en salud y en biotecnología. ¿Dónde va a funcionar? Va a funcionar inicialmente en donde funciona hoy el Hemocentro, en la sede de la Secretaría de Salud, pero igualmente parte de lo que pensamos es que alguno de esos 22 edificios que tiene el Complejo San Juan de Dios, pues funcione también ahí parte ese instituto. Secretario, usted me decía antes de empezar la entrevista, hay que decirle a la gente que es que no toda la persona que se muere es culpa de la Secretaría. Quiero que me Sí, yo creo que aquí hay una mezcla y con todo respeto con ustedes y con los colegas, porque aprecio mucho su trabajo, pero me parece que hay amarillismo con esto y se explota, digamos, a mi modo de ver, de manera indebida. Y aquí todo el que se muere, entonces ya resulta que es culpa de la Secretaría, o es culpa de Capital Salud, o es culpa de que no llegó la ambulancia. Y me parece que ahí no hay ningún fundamento en todos esos casos que hemos revisado, que luego analizamos, pacientes que inclusive tienen luego intervención de medicina legal, nosotros concluimos de que ahí no hubo ninguna negligencia, de que ahí no hubo nada de eso, pero eso genera una mala imagen, eso genera un problema de deslegitimidad del sistema de salud. Nadie desconoce que hay problemas, pero frente al imaginario de la gente, y es lo que nos pasó en Kennedy, frente al imaginario de la gente, con esas denuncias, la gente lo que dice es, los que están ahí en ese edificio de Kennedy son unos ladrones, son unos irresponsables, son médicos que dejan morir la gente, y eso no es así. Y eso ha generado y ha aumentado el nivel de agresividad. Ya tuvimos una agresión física contra un pediatra en el hospital de Kennedy. No es que lo golpearon, no, es que lo hirieron con un arma blanca, porque la gente llega predispuesta. Y yo sí, con todo respeto con ustedes, pues, mire, el tema de salud es un tema muy sensible. Salir a decir a la carrera es que lo dejaron morir, es que es negligencia. Uno entiende el dolor de la gente, pero me parece que están exagerando con eso. Me parece que hay que ser más prudentes, me parece que hay que respetar al médico, me parece que hay que respetar el trabajo que se hace con los médicos y que tengan la confianza de que nosotros somos responsables. Nosotros no toleramos ese tipo de cosas, nosotros manejamos ese tipo de cosas, pero que hay que ser un poquitico pedirles de que haya un poquitico de consideración y de responsabilidad. Es el caso del señor de la semana pasada, un señor de 86 años, que tiene todas las complicaciones, que no voy a entrar aquí a describir, que se muere dentro de una entidad de salud, y entonces que fue culpa de la Secretaría y de Capital, pero por Dios. Ya le tocaba morirse. Pero por Dios. Secretario, se nos acaba el tiempo, estamos ya pasados, muchas gracias y espero que vuelva pronto. Claro, un placer, Claudia, siempre estaré por aquí cuando sea la oportunidad. Gracias, a ustedes también, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.